Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Soy Francisco Rodríguez, como comentó Goyo. Actualmente soy Data Scientist en Telefónica, en Barcelona, en Telefónica I+D. Y bueno, quería presentar este tema de Data Augmentation, que es básicamente cómo podemos hacer modelos, muy buenos modelos de Machine Learning cuando tenemos muy pocos datos, ¿vale? Adicionalmente voy a dar el módulo de Machine Learning del máster de Data Hack en enero, así que si luego al final de la charla tienen alguna pregunta sobre qué vemos en esa parte específica del módulo, pues estoy aquí también para responder cualquier duda. Vale. Entonces, ¿en qué contextos tiene sentido hablar de Data Augmentation? Vale. Hay una familia de algoritmos de Machine Learning, para los que no lo conocen, que se llama aprendizaje supervisado, en el cual básicamente lo que queremos hacer es que un ordenador aprenda a realizar una tarea sin nosotros decirle explícitamente cómo hacerla, ¿vale? Y el ejemplo canónico, que esto seguramente lo habrán visto en un montón de sitios, es la clasificación de imágenes, ¿vale? Imagínense que queremos tener un algoritmo que clasifique una imagen sobre si es un gato o un perro, porque tenemos un problema de negocio que requiere ese tipo de clasificación, o cualquier tipo de clasificación de imagen en general, ¿vale? Esto decimos que es un problema de algoritmo, un algoritmo de aprendizaje supervisado, porque para que el algoritmo aprenda a hacerlo, lo que tenemos que hacer es mostrarle cientos o miles de imágenes de gatos y de perros con su etiqueta correspondiente. Esa es la parte supervisada del aprendizaje, ¿no? Y lo interesante es que en base a estos pares de etiqueta e imagen, pues el algoritmo puede aprender a detectar cuáles son los patrones relevantes para hacer esta clasificación. Antes de que tuviéramos este tipo de algoritmos, lo que se solía hacer era programar reglas a mano, heurísticas para detectar patrones a mano, bordes en las imágenes, contornos. Se veían los histogramas de las imágenes para ver dónde cambiaba el brillo de la imagen, y bueno, una persona tenía que ponerse a programar ese tipo de reglas. Y por eso es que hasta ahora lo que es la clasificación de imágenes no estaba tan de moda como ahora, que ahora se meten en Facebook y ya les dicen dónde está la persona, e inclusive puede describir qué hay en la imagen. Todo esto es posible utilizando aprendizaje supervisado, ¿vale? Que para hacer énfasis en este punto, lo que necesita son pares de datos etiquetados. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de aproximación para problemas cotidianos? El problema que tiene esta aproximación es que hay una gran necesidad estos algoritmos requieren cantidades de datos enormes para poder aprender estas reglas, ¿vale? Y para demostrarles esto, pues he conseguido tres ejemplos en los cuales son aplicaciones muy interesantes de Machine Learning que sí que han requerido muchísimos datos. El primer ejemplo es el algoritmo actual de traducción de Google, Google Neural Machine Translation, que básicamente es lo que utilizan al meterse en Google y hacer una traducción del castellano al inglés o entre cualquier par de idiomas. Antiguamente esto se hacía con reglas escritas por lingüistas, personas que entendían muy bien el castellano, que entendían muy bien el inglés, y como en el ejemplo de los gatos y los perros, programaban reglas para hacer ese tipo de traducciones en base a gramáticas, etc. Hoy en día el problema de traducción se resuelve con Machine Learning, con redes neuronales, y bueno, da resultados increíbles, resultados inclusive mejores de los que teníamos con las reglas a mano de expertos en el lenguaje. Para poder hacer esto, el problema que tenemos es que para el problema de traducción se han requerido millones de ejemplos de un texto en castellano, un texto en inglés, que quieran decir exactamente lo mismo, escritos con la misma intención. ¿Para qué? Para poder hacer esta parte del aprendizaje supervisado, de traducir de un input a un output que queramos, ¿vale? Entonces se requieren millones de ejemplos de pares de documentos. ¿Cómo se consiguen estos ejemplos? Pues bueno, aquí es el problema. Aquí donde conseguimos tantos documentos en castellano e inglés para poder aprender a hacer la traducción de cualquier frase en castellano. Estamos hablando de lenguaje oficial, de lenguaje coloquial, de cualquier tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué se suele hacer? Bueno, se puede conseguir, por ejemplo, actas de organismos oficiales como la Unión Europea, que publica informes en inglés y en castellano. Se puede conseguir libros que han sido traducidos a múltiples idiomas. Pero bueno, está ese reto, ¿no?, de cómo hacer esa obtención de dataset. Crear el algoritmo que haga la traducción ya es un problema complicado en sí mismo, cómo crear la red neuronal, pero otro problema muy, muy gordo que se suele subestimar es cómo conseguir esos datos.
Otro reto que también ha resuelto Google o que ha atacado Google es el reto de detectar al pasar por una calle qué pisos o qué números de pisos hay en esa calle, ¿no? Bueno, es la parte de si estamos pasando por aquí, no sé qué número será este edificio, imagínense que es el número 72, pues encontrar en una imagen que hay un número que identifica el edificio y entender qué números hay allí. Vale. ¿Por qué tiene sentido hacer esto? Porque bueno, Google, para tener lo que hoy en día es Google Maps, en el cual te metes y puedes buscar la dirección y puedes ver la calle, pues Google ha podido utilizar mapas que les han dado las alcaldías o los ayuntamientos de cada sitio, pero también ha pasado con camiones tomando fotografías de todas las calles. Entonces, claro, haciendo esto, pues bueno, consiguieron muchísimas imágenes de este tipo de datos y bueno, han tenido que etiquetarlos a mano para decir esto es un 72, esto es un 411, un 49. Y en base a esto han hecho un algoritmo que luego cuando le muestras cualquier número de edificio te presenta que aquí hay un 72. ¿Vale? Para poder hacer esto, de nuevo, cantidades enormes de datos. Estamos hablando de 73.000 ejemplos de dígitos para entrenar el algoritmo, 26.000 ejemplos de dígitos para testear y bueno, 500.000 ejemplos adicionales que etiquetaron y que los tenían para luego mejorar el algoritmo aún más. O sea, de nuevo, bueno, fíjense el orden de magnitud que tenemos en estos datos. Y el tercer ejemplo que también es muy ilustrativo es el caso del dataset de ImageNet. ¿Vale? El estado del arte, bueno, ya no está exactamente en el estado del arte, pero uno de los mejores algoritmos para clasificar imágenes, como les comenté, con Deep Learning, con aprendizaje profundo, con redes neuronales, son las redes convolucionales, que ya tienen varios años utilizándose, ya no son tan nuevas y tan novedosas como eran hace unos años. Pero como les comenté, requieren muchos datos. Para poder avanzar el desarrollo de este tipo de algoritmos, académicamente se creó este dataset que se llama ImageNet, que tiene la cantidad nada más y nada menos de 14 millones de imágenes. 14 millones de imágenes etiquetadas de nuevo por personas. Vale. Entonces, en base a este dataset de ImageNet, pues se han podido, ha sido como una referencia para que cualquier universitario o cualquier académico que quiera proponer un algoritmo de clasificación pueda trabajar con estos datos. Pero para poder hacer eso, de nuevo, hemos tenido que llegar a este punto. Y son 14 millones de imágenes que están indexadas en 20.000 categorías posibles. Entonces, bueno, hoy en día tenemos un gran asset que es los algoritmos de aprendizaje supervisado, pero tenemos el problema de los datos. Y este tipo de problemas en organizaciones como Google, como Facebook, como LinkedIn, que tienen millones de datos, quizás no es tan importante, pero para nosotros en el día a día, en el cual tengamos que realizar un proyecto de Machine Learning en cualquier organización, sí que lo puede ser. Entonces, el objetivo de la presentación hoy es, primero, quiero presentar 3 casos prácticos en los cuales se ha utilizado la técnica de Data Augmentation, ver por qué ha sido útil y qué se ha conseguido, y luego también algunas consideraciones teóricas de cómo aplicar esto para que realmente vaya bien y no cometamos errores metodológicos. ¿Vale? Bueno, antes de eso, presentar la idea de Data Augmentation. El Data Augmentation lo que busca es crear datos sintéticos a partir de datos que ya tenemos. ¿Vale? Entonces, si tenemos el ejemplo de la clasificación de gatos y perros, pues una alternativa es, si yo tengo 100 imágenes de gatos, puedo hacer transformaciones sobre esas 100 imágenes para crear 1.000, 10.000 o cualquier cantidad de imágenes. ¿Qué quiero decir con estas transformaciones? Puede ser algo tan sencillo como, si yo tengo una imagen centrada de un gato, pues tomar hacer un zoom en una parte del gato, rotar la imagen alrededor de un eje vertical, quizás poner la imagen un poco más borrosa, en fin, hacer transformaciones que permitan recrear condiciones diferentes a las cuales fueron tomadas la imagen inicial. ¿Por qué? Porque típicamente cuando hacemos una imagen no tiene por qué estar perfectamente encuadrada la imagen, centrado el gato o el perro, sino que puede ser que me esté acercando mucho al gato o al perro o que la cámara que estoy tomando ese día estaba sucia. Entonces la idea es crear datos sintéticos que permitan al algoritmo encontrar, especializarse en patrones que le permita generalizar bien para la tarea que queremos hacer. ¿Vale? Entonces, Data Augmentation también tiene un par de años haciéndose y bueno, suele utilizarse sobre todo para imágenes porque es muy fácil crear imágenes transformadas en base a una imagen inicial, pero también se utiliza para otros contextos. ¿Vale? Y otra estrategia que se puede hacer es, aquí no se ve, bueno,
Sí, está bien. Otra cosa que se puede hacer es, si quiero entrenar, por ejemplo, un clasificador de imágenes en general, imagínense que yo quiero hacer una aplicación para un móvil, ¿vale? La cámara que tiene un móvil es muy específica, puede tener una resolución determinada, típicamente no es tan buena como una cámara profesional, ¿vale? Entonces, si yo quisiera hacer una aplicación para un móvil, lo ideal siempre de Machine Learning es utilizar imágenes que hayan sido tomadas con móviles en los cuales queremos desplegar nuestra aplicación para entrenar al algoritmo. ¿Por qué? Porque si yo quiero una aplicación que clasifique imágenes, por ejemplo, razas de perros, para un móvil, yo quiero que las imágenes sobre las cuales estoy aprendiendo sean lo más parecidas a las que me van a dar mis usuarios. ¿Qué pasa? Que en Internet y hay catálogos, librerías de imágenes en los cuales hay millones de imágenes de razas de perros, ¿no? El problema está en que suele pasar que esas imágenes están tomadas con imágenes con cámaras con muy buena resolución, que se fijan muy bien en los detalles, ¿no? Entonces, si esto puede ser una imagen tomada por un móvil, quizás un poco antiguo, los móviles de hoy están un poco mejor que esto, pues contrasta bastante con la imagen que podría tener una cámara profesional. Entonces, Data Augmentation se refiere a hacer este tipo de transformaciones, pero también hay algunas consideraciones metodológicas que podemos aplicar en este tipo de casos en los cuales trabajamos con datos que vengan de distribuciones diferentes. Cuando digo distribuciones diferentes, quiero decir que esto viene de una cámara, de una fuente de datos, y esto viene de otra cámara con otras propiedades. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, si yo tengo millones de imágenes de razas de perros disponibles, yo a lo mejor puedo intentar entrenar con estas imágenes que ya tengo, pero intentando asegurarme que el algoritmo realmente aprenda sobre estas que están acá. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, entro en materia de los 3 ejemplos que quisiera comentar hoy. El primer ejemplo se trata de un proyecto en el que estoy participando en una consultora para básicamente detectar y etiquetar matrículas de coches. ¿Vale? Supongamos que tenemos imágenes de coches y nos queremos plantear si en ese coche hay una matrícula y entender qué matrícula es. Entonces, bueno, aquí hay varios retos. Aquí hay el reto de primero entender que esto sí es una matrícula y que no es un letrero de una calle, por ejemplo. Entender que aquí hay unas letras y luego entender que cada una de estas subimágenes son letras individualmente y esto es una D, esto es una K, esto es una Y, etc. Esto es una segmentación del problema en 3 fases, ¿no? O sea, primero entender la caja grande, entender cuáles son las cajas pequeñas y luego mapearlo a letras. También podrías intentar hacer un algoritmo que lo haga todo de una pasada, ¿no? Pero bueno, esto es un reto que teníamos para una empresa que quería transformar imágenes de coches, imágenes tomadas en la calle, en la matrícula, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos propusimos hacer nosotros? Pues nos propusimos hacer un algoritmo, utilizar algoritmos de redes neuronales que hacen segmentaciones como esta, y segmentaciones inclusive para encontrar las letras y luego aplicar, bueno, hay un montón de algoritmos de OCR que son algoritmos para pasar de imágenes a texto. Entonces, si haces este tipo de segmentaciones, luego puedes aplicar ese algoritmo para hacer esto. El reto de nuevo es, bueno, se podrán imaginar, porque estamos aquí, la cantidad de datos que se necesita para poder hacer esto. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una imagen del polígono industrial donde queda nuestra consultora en Lérida. Y bueno, una de las personas, este es un proyecto que hacíamos con Lérida en Madrid, pues se gastó dos horas, se pasó 2 horas recorriendo todo el parking del polígono industrial donde estaba y luego 2 horas más etiquetando qué matrículas habían. O sea, primero tomando fotos como esta, viendo que la foto estuviera bien, yendo de un coche a otro y luego no fueron 2 horas, fueron casi que un día segmentando las imágenes, encontrando dónde hay letras, etc. y luego poniendo qué letra tocaba. Eso lo hicimos, bueno, mentira, fueron 60 minutos para tomar y fue más tiempo para etiquetar. Pero en este plazo de tiempo se pudieron conseguir 200 matrículas. ¿Vale? Si estamos hablando de algoritmos que requieren cantidades de datos enormes, como cientos de miles o miles de imágenes, tendríamos que no limitarnos al parking industrial de esta consultora en Lérida, sino quizás irnos a un parking enorme con miles de coches.
¿vale? Ahí hay un reto de tener que contar este escenario, y hay otro reto diferente que es, bueno, pagarle a personas para que se tengan que poner a hacer fotografías y etiquetarlas, ¿no? Eso, por supuesto, si queremos utilizar algoritmos de Machine Learning que haga esto, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa propusimos para atacar este tema? Bueno, pues estas imágenes nos fueron bastante valiosas porque, de nuevo, fueron tomadas con móviles, se asemejan bastante a la realidad en la cual queríamos desplegar nuestro algoritmo para encontrar matrículas, pero lo que nos propusimos fue pues hacer generadores sintéticos de imágenes, ¿vale? Y aquí esta idea, bueno, la planteé yo en conjunto con un compañero que tengo que también darle el crédito que merece, Francesc Guitart, que es un colaborador que estuvo en este proyecto en Lérida. Los nombres de las matrículas que creamos son un poco en broma, ¿vale? La alternativa fue proponer dos tipos de matrículas sintéticas. Una matrícula sintética que llamamos Frankenstein y una matrícula sintética que llamamos Kandinsky por el tipo de cosas que hacíamos. ¿Qué quiere decir la matrícula Frankenstein? Bueno, la tipografía de las matrículas españolas está conocida, no recuerdo exactamente qué tipo de letra es, pero es posible saber qué letra tienes, ¿no? Entonces, si tú sabes qué tipografía tiene la matrícula, pues puedes generar combinaciones de dígitos y letras que sean matrículas reales. En España, todas las matrículas tienen los 4 primeros caracteres, son dígitos, y luego está seguido por 3 letras. Entonces, bueno, esas son las Kandinsky, perdón. Aquí lo que estamos viendo son combinaciones de dígitos y letras que hemos ido generando al azar. ¿Qué hemos hecho adicionalmente de generar estas combinaciones? Pues para asemejarnos un poco más a las condiciones reales de una matrícula, pues lo que hicimos era pues, trasladar la matrícula, o sea, generábamos la secuencia de caracteres, luego la trasladábamos en un plano, y esta parte que no se entiende muy bien porque no se entiende del todo, consiste básicamente en rotar un poco la imagen para simular el momento en el que se está tomando la fotografía desde arriba del coche, y también inyectar un poco de ruido. ¿Qué quiero decir con ruido? Pues inyectar puntos o rayas o manchas que puedan ser similares a lo que tiene una matrícula de verdad. O sea, las matrículas suelen estar un poco sucias, suelen tener rayas, suelen estar rotas en unos bordes, si ha llovido pues están manchadas de barro o lo que sea. Entonces, fíjense que sabiendo la tipografía de las matrículas y con esta técnica de generar sobre un plano secuencias de estas letras con ruido, pues aquí podemos generar tantas combinaciones, tantas matrículas como querramos, ¿vale? No tenemos ningún límite en matrículas que generemos. Y esto en cuanto a las Kandinsky, ¿vale? La otra alternativa es utilizar la que llamamos la Frankenstein, que simplemente se llama Frankenstein porque lo que hicimos fue coger segmentos de matrículas reales y también combinarlos entre sí. Vale, aquí este 0 sería de una matrícula, este 1 sería de otra matrícula, y pegándolos, pues, lo que buscamos es emular o sea, aquí este ruido es completamente sintético, aquí lo que buscamos es emular el ruido real de cada uno de los dígitos, ¿vale? Se llaman Frankenstein porque están generadas en base a pedazos de otras imágenes, ¿vale? Esto les podrá parecer un juego, parece, bueno, estos tíos se pasaron un mes, 2 semanas, 3 semanas, pues jugando a que crean Frankenstein y Kandinsky, pero la realidad es que este algoritmo, esta manera de generar datos sintéticos nos funcionó bastante bien, y en particular logramos alcanzar unos muy buenos resultados en cuanto a la detección de matrículas. Teníamos una accuracy del 97% a nivel de carácter, o sea, detectar cada uno de estos caracteres, y una accuracy combinado sobre toda la matrícula, sobre todos los 7 caracteres, en torno al 90%. Sin hacer esto, el algoritmo no pasaba del 80% de accuracy, porque con pocas imágenes los algoritmos de Deep Learning no pueden generalizar bien. Necesitas realmente grandes cantidades de datos. Entonces, bueno, esto podrá ser algo un poco jocoso, pero que parece sorprendente, pero realmente le sirve al ordenador para poder generalizar, bueno, en qué partes de esta imagen hay un dígito y qué dígito es, o qué letra es. Vale. Entonces, bueno, gracias a esto logramos pasar de ese límite del 80% que teníamos previamente.
Otra estrategia, otro punto en el cual también en esta consultora pudimos aplicar la técnica de documentation, era un algoritmo que hiciera corrección ortográfica automática de frases, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, los chatbots que hoy en día están muy de moda, que tú le escribas a un bot, bueno, dime qué tiempo hace, o qué sé yo, en dónde puedo ver tal película. Bueno, ¿qué pasa? Que típicamente la gente suele escribir cometiendo errores, o errores ortográficos o errores al tipear. A lo mejor la N está al lado de la M y entonces en vez de poner una N pongo una M, o bueno, la gente a veces escribe de una forma no normalizada, ¿no? Diferente como lo escribiéramos en castellano. Entonces, para que un algoritmo de Machine Learning pueda procesar esta frase, nos gustaría que estuviese normalizada, que estuviese en una forma canónica, que es la manera correcta de escribirla en castellano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Más allá, simplemente es pasar de esa frase, hola, porque no vamos a ir al cine, a una frase correctamente escrita con la ortografía, XQ que sea un porqué, corregir errores ortográficos como el vamos que le falta una A, añadir la A, ese tipo de cosas. Esto tiene sentido en chatbots, como le dije, pero también tiene sentido en algo que buscan mucho empresas que tienen grandes cantidades de documentos, como bancos, que tienen tochos de documentos con documentos firmados por clientes o lo que sea, que tienes que escanearlos para digitalizarlos y luego encontrar datos en esos documentos, ¿no? Fíjense que yo tengo documentos de aperturas de cuentas de muchísimas personas, tengo muchos lotes de documentos, los quiero digitalizar y luego clasificarlos automáticamente. Entonces eso se hace, se puede escanear, por supuesto, generar una imagen y luego lo que les comentaba antes, hay software que se llaman OCR, de Optical Character Recognition, que lo que buscan es pasar de una imagen a texto. El problema que tienen estos algoritmos es que suelen meter ruido. ¿Qué quiere decir que suelen meter ruido? Que pueden, por ejemplo, cometer errores como una I, cambiarla por un signo de exclamación abierto, ¿no? O sea, porque el signo de exclamación abierto son muy parecidos, ¿no? El signo de exclamación abierto y una I, ¿no? Entonces, suelen cometer este tipo de errores o por ejemplo, las ñes, quitarles la tilde, o bueno, cualquier tipo de transformación en el cual un carácter esté incorrectamente transformado en otro carácter. Entonces, en base a esto, hay un problema que es, bueno, corregir este tipo de errores, ¿no? Y si sabemos que, por supuesto que ya hay algoritmos que hacen correcciones ortográficas, pero si sabemos qué tipo de errores comete un OCR o una persona, podemos especializarnos en ese tipo de errores, ¿no? Si sabemos que un OCR típicamente transforma una exclamación en una I, pues podemos entrenar un algoritmo para que corrija este tipo de cosas y no todo el tipo de problemas que puedan haber en ortografía, ¿no? Entonces, en este caso queríamos en particular corregir nombres, aplicar corrección de ortografía para nombres y bueno, ¿cómo lo planteamos? De nuevo, con una red neuronal que procesara nombres de personas escritos incorrectamente, ¿vale? Esta columna del medio, y que la transformación que haga no sea etiquetar todo el nombre, sino ir letra a letra e identificar cuál es la letra que tendría que realmente haber. Entonces, si aquí el nombre correcto es Rafael Castaño Correa y está escrito mal por el OCR o por la fuente de datos que tengamos, pues quisiéramos un algoritmo que sea capaz de ver esta secuencia de caracteres y transformarla en la secuencia correcta, ¿vale? De nuevo, una red neuronal, miles de datos, necesitamos pares de ejemplos en los cuales tengamos frases incorrectas, frases correctas, ¿no? Para que el algoritmo aprenda supervisadamente a hacer esta transformación de incorrecto a correcto, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos para resolver este problema? Bueno, no hay ningún dataset de errores de personas, eso no existe porque no tiene sentido, ¿no? Pero una cosa que podemos hacer es, de nuevo, si sabemos el tipo de errores que se pueden cometer, nosotros podemos agarrar nombres reales, combinaciones de nombres reales. De hecho, la Real Academia Española ha publicado la lista de los nombres y apellidos más comunes en España. Entonces, en base a esa lista de nombres y apellidos, se pueden generar combinaciones de nombres y apellidos que sean reales, ¿no?
y en base a esas combinaciones podemos nosotros meter ruido, o sea, cambiar caracteres, cambiar las frases para que se asemejen a los errores que cometería un algoritmo en la vida real. Entonces, por ejemplo, podemos generar ruido cambiando este ejemplo que les dije, o cada ñ que haya aquí en los datos originales, cambiarlo por una n. ¿Vale? Entonces, en base a esto, de un nombre que está correcto, podemos generar un nombre incorrecto que se asemeja a los errores que cometieron el algoritmo. Y teniendo esto, pues luego lo que tenemos que hacer es decirle a un algoritmo que aprenda a corregir del nombre incorrecto que hemos generado sintéticamente, que hemos generado con data augmentation, al nombre correcto. ¿Vale? Hay algoritmos de traducción. Esto es un problema de transformación de secuencias a secuencias, que los que están apuntados en el máster de DataHack lo verán en el módulo de algoritmos avanzados, en el cual básicamente tienes que procesar una secuencia de elementos y para cada elemento generar otro elemento. Entonces aquí es un algoritmo que iría letra por letra y lo que hace es ver el contexto en el que se encuentra, y en base al contexto pues él sabe que Rafael es un nombre muy común, entonces si está escrito Rafael, pues a lo mejor hay un error de que se han cambiado las letras. Entonces el algoritmo, viendo muchos ejemplos de nombres correctos e incorrectos, generaliza para hacer esa corrección. Lo importante aquí no es el algoritmo, que el algoritmo, el que quiera buscar, son algoritmos de secuencia a secuencia, eso, hay montones de librerías, montones de implementaciones. La parte interesante de esto es generar este proceso de aumentación para generar datos, ¿no? Entonces, haciendo todo esto, bueno, en este caso, los errores que insertamos aleatoriamente en estos ejemplos, estos son ejemplos reales, cambiamos el Correa por esta secuencia que está incorrecta, el Bermúdez, pues se le añade una letra y se le añade una Y entre el B y la R y una I entre la D en def, ¿vale? Carolina, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y fíjense que hay muchos casos en los cuales el algoritmo lo acierta, acaba acertando, ¿no? El Correa lo logra recuperar a partir de que probablemente un humano no entendería qué demonios es esto, pues es Correa. El Bermúdez también es un ejemplo quizás un poco más sencillo y logra retransformarlo a Bermúdez. El Carolina, que lo transformamos inicialmente a Point, porque aquí el algoritmo insertó demasiado ruido. Fíjense que no logra acertar del todo, pasa de Carolina a Caraleón, pero bueno, se puede entender que el algoritmo, o sea, este nombre está mucho más cercano al nombre correcto que lo que tenía inicialmente. El Alonso lo transformó en Alonso y así sucesivamente. Algo interesante que vimos es que, bueno, Antoni es un nombre en catalán y Rodríguez es la versión de Rodríguez de español en Portugal, ¿no? Algo interesante que hace este algoritmo es que cuando ve estos nombres los intenta hispanizar. Y quiero decir con esto que, como él ha visto muchos ejemplos de nombres en castellano, pues el Antoni nos pasaba que acababa transformándolo en Antonio, que es la versión castellana del catalán Antoni, igual de Rodríguez. El Rodríguez con S en portugués lo transformaba en Rodríguez con Z en castellano. Esto, por supuesto, es algo no deseado, pero bueno, es casi que anecdótico porque al final es anecdótico y a la vez útil mencionarlo, porque al final el algoritmo va a aprender en base a los datos que le demos. Si nosotros quisiéramos que estas versiones de Antonio en catalán y este Rodríguez con Z, con S en castellano, en portugués se mantengan, tendríamos que entrenar también con nombres en catalán y en portugués y cualquier otro tipo de idioma. O sea, esto también pasaría si ponemos nombres en checo, en polaco, en italiano, lo que sea. ¿Vale? Los datos de entrenamiento que utilicemos son fundamentales. Entonces, bueno, teníamos un baseline de otro algoritmo que utilizamos una librería que ya estaba abierta, y utilizando esta aproximación de data augmentation para utilizar redes neuronales, pasábamos del 84% del baseline que teníamos. O sea, el baseline es un algoritmo base para nosotros poder comparar lo que hacemos contra otro modelo, pues pasábamos del 84 al 89%. ¿Vale? Entonces el algoritmo corregía, acertaba en carácter a carácter un 89% de veces. Vale. Y
Otro ejemplo, que en este caso no es un proyecto en el que haya trabajado yo directamente, sino un ejemplo que conseguí pues, investigando en internet. Se trata de un proyecto que hizo, ya luego tengo el link por allí de la persona que lo hace, luego puedo pasarles las diapositivas si les interesa. Un proyecto de clasificación de currículos mitades de resumen, en el cual básicamente, bueno, tenemos currículums con la información académica y laboral de una persona, certificaciones, cualquier tipo de información que suele ponerse en currículums, y lo que queremos hacer es clasificar si un currículum cumple con un cierto criterio. A lo mejor si le interesa o no a la compañía, o si es un currículum para un cierto perfil, para un data scientist, para un data engineer, para un gerente, para lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tiene sentido esto? Porque hay compañías que reciben cientos de currículums y bueno, recursos humanos tienen que leerse todos los currículums y a lo mejor les haces la vida más sencilla a los de recursos humanos y en vez de pasarles 100, le pasas 20, ¿no? Entonces podrías utilizar un algoritmo para quedarte con el top más importante o más relevante para tu problema de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esa persona? Esta persona, bueno, los currículums militares suelen estar estructurados en secciones, ¿no? Suele haber una sección de educación, una sección de certificaciones, afiliaciones a asociaciones o a revistas o lo que sea, calificaciones, skills que tiene la persona y experiencia, ¿vale? Entonces, para mí también fue extraordinario este resultado. Lo que hizo esta persona fue básicamente generar nuevos currículums permutando secciones de currículums ya existentes, ¿vale? Entonces puede ser que yo en base a este currículum pues pueda generar todas las permutaciones posibles cambiando el orden de estas secciones. Esta parte de experiencia puede ir a lo primero, la parte de educación puede pasar del primero al segundo, las certificaciones pueden pasar del segundo al cuarto, o inclusive podríamos plantearnos la opción de cruzar, si yo quiero por ejemplo clasificar perfiles de data science. Una cosa que yo podría hacer es coger la parte de educación de un currículum, la parte de experiencia de otro currículum, que ambos cumplan con el mismo rol, que ambos sean de data science, y así generar inclusive más currículums mitades posibles. Vale. Esto, de nuevo, si tenemos muy pocos currículums etiquetados, tenemos que inventarnos la manera de generar datos para que el algoritmo realmente aprenda, ¿no? Y en este caso, bueno, la persona que propuso esta solución logró pasar también tenía otro baseline, otro algoritmo base de comparación que alcanzaba un 68% de accuracy y logró el 75%. De todas maneras, los detalles de esto no tengo ningún tipo de crédito, esto lo hizo otra persona, está publicado en Medium, que bueno, es una fuente de información para data science y para bueno, un montón de temas diversos. Vale. Entonces, bueno, lo que hemos ido viendo en todas estas aplicaciones son bueno, estrategias, casi que artificios, trucos de artilugios para en base a pocos datos, conseguir expandir datos, conseguir generar un dataset que típicamente no obtendríamos. En este caso nombres, en otro caso imágenes de coches, y en último caso currículos vitales, ¿no? El común denominador de todos estos casos es que necesitamos hacer un problema de aprendizaje supervisado y no tenemos los datos, ¿no? No tenemos la cantidad de datos necesarias. Entonces, bueno, ¿qué metodología suele seguirse en estos proyectos? ¿Vale? Bueno, típicamente los algoritmos cuando hacemos machine learning tenemos que, metodológicamente hay que trabajar con una segmentación de los datos. Esto es lo que suele aconsejarse. Una de las maneras de hacer esto es, si tienes un set de datos en los cuales quieres aprender a hacer algo, pues dividirlo en tres partes, ¿no? Dividirlo en un subconjunto de datos que es lo que va a mirar el algoritmo para aprender automáticamente cuáles son esos patrones que tienen sentido. Tienes un set que llamamos set de validación, en el cual tú vas a utilizar para pues, probar varios algoritmos diferentes. Imagínense que yo tengo un algoritmo 1, mi propuesta es una, la propuesta de otra persona, la propuesta de otra persona. Todas ellas aprenden sobre el mismo set de entrenamiento y yo para elegir cuál es la mejor propuesta los evalúo imparcialmente con otro conjunto de datos, ¿vale? Que es el set de validación. Y luego tenemos un set de pruebas para, una vez que hayamos elegido el mejor modelo, el paladín, el modelo que nosotros vamos a proponer para ir a producción, podemos utilizar este set de pruebas para ver qué también lo haría una vez que esté desplegado en producción.
una vez que esté realmente haciendo predicciones este modelo en condiciones reales. ¿Qué pasa? Esta partición clásica suele utilizarse cuando tenemos grandes o suficientes cantidades de datos reales, ¿vale? Esta es la coletilla, que esto se utiliza para... Está pensado para algoritmos de machine learning que no son de deep learning, algoritmos clásicos como un random forest, como un decision tree, como una regresión logística, un supervector machine, pero bueno, que pueden trabajar con cantidades de datos pequeños y por lo tanto puedes trabajar con datos reales. ¿Qué pasa? Si tenemos datos aumentados, tenemos que tener fijarnos en algunas sutilezas metodológicas. Y la sutileza metodológica es incorporar un cuarto conjunto de datos que vamos a llamar Training Validation Set, ¿vale? Y por cierto, esta metodología no es algo que yo haya propuesto ni inventado, no tengo crédito sobre esto, esto es algo que aprendí directamente de un profesor de Stanford. Probablemente los que hayan visto cursos de Machine Learning en Coursera le conocerán, es Andrew Ng, un profesor de Stanford que ahora trabaja en asesora Facebook, asesora Baidu, asesora un montón de compañías. Bueno, él es uno de los cursos que es muy recomendable también de Deep Learning, al menos en un nivel introductorio, propone esta segmentación para trabajar con datos aumentados. ¿Y cuál es la variante que tiene esto? Pues nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro set de validación y nuestro set de pruebas utilizando datos reales, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener que tener como mínimo una cantidad mínima de datos reales, ¿vale? Entonces, tanto para ver qué modelo lo hace mejor, como para ver qué también lo haría el modelo, en realidad utilizamos datos reales. ¿Por qué? Porque no queremos darnos la sorpresa de que mi clasificador de razas de perro lo haga muy bien en imágenes a full resolución y no lo haga bien con una cámara un poco peor de un móvil, ¿no? Entonces nos aseguramos de tomar decisiones y evaluar los modelos con datos reales, ¿vale? Y luego el training set, el set de entrenamiento sí que puede tener datos aumentados. Datos aumentados quiere decir datos transformados o generados sintéticamente, o datos también podría tener una fracción de datos reales, ¿vale? ¿Cuál es la variante que tiene esto? Bueno, que aquí fíjense que no pueden haber datos aumentados. Esta es la primera condición importante metodológica. Y la segunda condición es que en el set de entrenamiento puede tener datos reales aumentados y que tenemos que tener datos del mismo tipo del training set para esta partición de training validation, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a seguir entrenando con imágenes con datos aumentados o sintéticos. Esos datos nos van a permitir entrenar el modelo, generar los patrones. Luego hay que evaluarlo sobre ese set de validación y luego para elegir cuál es el mejor modelo utilizar el validation set con datos reales, ¿vale? ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, los que ya han trabajado con Machine Learning conocen los dos típicos problemas que se presentan al hacer este tipo de algoritmos, que son overfitting, que es el tipo de problema en el cual el algoritmo se memoriza los datos de entrenamiento, básicamente no es capaz de generalizar, no es capaz de ver patrones grandes, sino que se aprende exactamente cuáles son los ejemplos que se le mostraron. Eso no es deseable, porque si yo quiero un algoritmo que me clasifique un Doberman como un Doberman, me gustaría que cuando yo le muestre una fotografía de un Doberman que no tenía antes, que lo sepa clasificar como un Doberman, que sepa generalizar qué es lo que define un Doberman sobre otra raza de perro. Ese problema, de nuevo en el máster lo vemos más en profundidad, es el problema del overfitting. Y luego está el otro problema, es el caso en el cual los algoritmos son demasiado sencillos, demasiado básicos y no logran profundizar suficiente para aprender cuáles son los patrones relevantes, ¿vale? Que es el problema de underfitting. Entonces, bueno, sabiendo esos dos tipos de problemas, introducir este set de training validation nos permite diagnosticar exactamente en qué tipo de error estamos cometiendo, ¿vale? Y esto se ve como todo, se ve mucho mejor en un ejemplo, ¿vale? Esa es la primera cosa que solemos hacer cuando trabajamos con datos aumentados. La segunda cosa que solemos hacer es crear una tablita como esta, en el cual vemos que también lo hace el algoritmo sobre cada uno de estos datasets, ¿vale? Entonces, una primera cosa que podríamos hacer, que se suele hacer en clasificación de imágenes, en texto, muchos dominios,
es pues el mismo dataset que estamos utilizando de entrenamiento, pedirle a una persona que haga la tarea que tendríamos que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un dataset de perros con sus razas, pues pedirle a personas expertos que me digan, esto es un Doberman, esto es un Rottweiler, esto es un Golden Retriever, etc. Para ver qué también lo hace un ser humano. Eso para tener una especie de punto de partida para poder comprobar nuestro algoritmo de Machine Learning. Lo que queremos hacer siempre es pues, hacerlo tan o mejor que lo que hace un humano, ¿vale? Entonces luego, cuando tenemos un algoritmo de Machine Learning, eso, bueno, lo que podemos hacer es para un humano ver cuántas veces se equivoca el humano, ¿no? Imagínense que el ser humano ya fuese un modelo predictivo. Pues ver las predicciones que hace esa persona y ver los errores que tiene, ¿vale? Y luego lo que podemos hacer es cada modelo que creemos, que ya hemos preparado y entrenado, podemos ver qué también lo hace sobre el set de entrenamiento, lo podemos ver qué también lo hace sobre el set de training validation, lo podemos ver qué también lo hace con el set de validación y por último con el set de pruebas. ¿Vale? Entonces, cuando digo que también lo hace, podemos generar cualquier tipo de métrica de calidad. En particular, podríamos calcular cuál es el error, cuál es el porcentaje de errores que comete el algoritmo, ¿vale? Y lo interesante es que al hacer esta partición que les he comentado, de introducir este training validation que está acá, podemos, viendo las diferencias entre los errores, entender mejor qué tipo de error se está cometiendo, ¿vale? Entonces, en particular, si comparamos el error que tiene un humano con el set de entrenamiento, con el algoritmo del set de entrenamiento, esa diferencia de errores se puede explicar por un sesgo que se podría evitar. O sea, esto sería, si esta diferencia de errores es muy grande, eso es un problema de underfitting, ¿vale? ¿Por qué? Porque el algoritmo sobre los datos que está aprendiendo no logra hacerlo tan bien como lo haría un ser humano. Nosotros tenemos la hipótesis en Deep Learning, en Machine Learning, que estos algoritmos lo pueden hacer también como un humano. O sea, puede clasificar también como un humano, puede corregir nombres también como un ser humano. Entonces, si hay una diferencia grande entre cómo lo hace un humano y cómo lo hace el algoritmo sobre los datos, sobre lo que aprendió, es porque a lo mejor el algoritmo no es lo suficientemente complejo como para capturar los patrones que le permitirían resolver esta tarea, ¿vale? Luego, podemos ver también la diferencia que hay entre el set de entrenamiento y el set de training y validation, y esa diferencia nos diría si estamos incurriendo en overfitting. ¿Por qué? Porque, bueno, si recordemos que el training set son los ejemplos que mira el algoritmo para aprender, y la mejor metáfora para esto que se va a utilizar para explicar el overfitting es si a un niño le estamos explicando cómo sumar, ¿vale? Le mandamos, un profesor le manda 20, 30 sumas a la casa, para ver si el niño aprendió a sumar. En el examen no le preguntamos lo que le mandamos a la casa, le ponemos ejercicios nuevos para ver que también generaliza el niño. O sea, no vaya a ser que se haya aprendido que porque repitió la suma que le mandaron a casa, le dijeron en casa 12 más 5 es 17 y el niño lo hizo tantas veces que se memorizó eso. Eso no nos interesa, nos interesa que el niño generalice. Entonces, para ver la capacidad de generalización, solemos probar con datos que no hayan utilizado para aprender. Entonces, si el algoritmo lo hace bien con el set de entrenamiento y no lo hace también con el training validation set, pues hay un problema de overfitting, porque el algoritmo está aprendiéndose los datos del entrenamiento y no puede generalizar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que es overfitting y que no es otro tipo de problema? Porque este set de training validation set tiene exactamente la misma distribución que tiene el training set. O sea, esto es, imagínense que tenemos el training set y lo dividimos en dos particiones, 90% para acá y 10% para acá, al azar. Entonces, todo lo que tengamos aquí son imágenes que tienen la misma calidad, la misma características que las de entrenamiento. La única diferencia es que el algoritmo no las ha podido ver antes, ¿vale? Entonces, si tenemos el ejemplo de las imágenes a alta resolución, aquí tendríamos imágenes a alta resolución vistas por el algoritmo para aprender. Aquí tendríamos imágenes a alta resolución que no ha visto el algoritmo para aprender, y aquí tendríamos pues imágenes a baja resolución, ¿vale? Entonces, dado que el training set y el training validation set tienen la misma distribución, pues podemos asegurarnos que al comparar estos errores o estas métricas de calidad, si hay una diferencia grande, hay un problema de overfitting, ¿vale?
Y luego, ¿qué pasa? Que al introducir Data Augmentation, puede ser que los datos aumentados sean completamente diferentes de los datos reales con los que vamos a trabajar. ¿Vale? Puede ser que un algoritmo que aprenda a clasificar perros con imágenes de alta resolución sea completamente incapaz de hacer la misma tarea con otro tipo de imágenes. Entonces, como el Training Validation Set y el Validation Set tienen distribuciones diferentes, de nuevo, tener datos aumentados y esta no, pues resulta que al comparar los errores en cada una de estas particiones, podríamos identificar qué tan gordo es el problema de lo que llamamos el data mismatch, que es simplemente qué tan malo está haciendo el algoritmo, dado que los datos aumentados son muy diferentes de los datos reales. ¿Vale? En el caso de las imágenes que les he mostrado de matrículas, esto básicamente sería que las matrículas que hemos creado son demasiado Frankenstein o Kandinsky como para asemejárselas a las matrículas reales, o que los errores que hemos metido en los nombres son completamente diferentes de los errores que tendría que estar cometiendo o aprendiendo a corregir el algoritmo. ¿Vale? Y por último, bueno, esto es bastante estándar. Si comparamos el validation set con el test set, podemos ver qué tanto overfitting estamos haciendo sobre el set de validación. ¿Qué pasa? Que si yo utilizo el set de validación para elegir el mejor algoritmo y genero demasiados candidatos, puede ser que por suerte uno de esos candidatos lo haga muy bien en el validation set, pero que no sepa generalizar. Entonces, comparando estos dos tipos de errores podemos determinar si nos ha pasado ese problema. Entonces, en este caso, fíjense que el mayor salto en cuanto a error está entre el Training Validation Set y el Validation Set, que pasa del 6,5 al 11%. Esto es una diferencia de 3 puntos y medio, ¿no? 4 puntos y medio, mientras que la diferencia entre el resto es diferente. Esto es 5 y 6 es 1, 11 y 12 es 1. Aquí está el salto más importante. Entonces, si nosotros hubiésemos entrenado cualquiera de los algoritmos que les he comentado con Data Augmentation, podríamos llegar a la conclusión de que hay un problema de data mismatch. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, que el algoritmo, los datos aumentados son muy diferentes. O sea, el algoritmo lo hace muy diferente con esta partición y con esta partición. Esta partición son datos aumentados, datos no aumentados. El algoritmo lo hace muy bien aquí, no lo hace bien aquí. Quiere decir que los datos son muy diferentes entre sí. Los datos aumentados no son representativos de los reales. ¿Vale? Y bueno, análogamente podemos ver otro tipo de casos. Si la diferencia, ya les comenté, si la diferencia entre el training set y el training validation set es grande, por ejemplo 4%, pues sería overfitting, porque el algoritmo está, ya les comenté, aprendiendo el set de entrenamiento en vez de generalizar. Y bueno, lo mismo en el caso de que la diferencia entre el training set de un humano y la diferencia del training set del algoritmo sea grande, pues es underfitting. Vale. Entonces, en base a esto, pues podemos diagnosticar qué tipo de problemas estamos cometiendo. Y en base a este diagnóstico podemos actuar. ¿Vale? Si tenemos un problema de underfitting, lo que se suele hacer es crear modelos mucho más complejos. Si es una red neuronal, esto lo vemos de nuevo en el módulo de algoritmos avanzados, puedes probar redes neuronales que sean un poco más profundas, que sean un poco más complejas, que permitan capturar patrones más complejos en los datos. Es la manera de resolver el underfitting. Luego el overfitting se puede resolver o consiguiendo más datos o simplemente regularizando el modelo, bajando la complejidad. Y el data mismatch es el problema más difícil de resolver, porque simplemente lo que quiere decir es que los datos sintéticos que has creado no se parecen mucho a los datos reales. Entonces tienes que cambiar la manera como los estás generando. ¿Vale? Entonces, bueno, es una manera yo lo que suelo recomendar cuando hacemos algoritmos de Machine Learning es pensar en iteraciones muy cortas de tiempo, no gastar demasiado tiempo en una sola idea, sino una semana generar un modelo, hacer un diagnóstico de errores y luego en base a este diagnóstico, en base a lo que te dicen los datos, pues plantear qué vas a hacer la próxima semana. Porque si no puedes pasar demasiado tiempo intentando hacer algo que no tiene sentido. Vale. Entonces, lo otro que se puede hacer cuando hacemos data augmentation es, bueno, análisis de error. ¿Vale? Supongamos que tenemos un problema de data mismatch
Y esto es lo que nos pasó en el primer ejemplo que les comenté de detección de matrículas. Hicimos este análisis y nos dio que la diferencia más importante era acá, era un problema de data mismatch. Entonces, para entender qué rayos pasaba con nuestras imágenes sintéticas, lo que nos pusimos a hacer es, nos pusimos a mirar ejemplos de imágenes reales en los cuales el algoritmo fallaba. ¿Vale? O sea, de nuestro set de validación, de este set, pues cogimos un porcentaje muy pequeño, un 10%, para ponerle la lupa y ver qué está pasando, por qué se equivoca. Entonces, estos son ejemplos reales de imágenes en los que se equivocaba. Y bueno, lo que se suele hacer es intentar ver qué patrones hay en este tipo de casos. ¿Vale? En este caso estamos hablando de una matrícula que está muy vieja, un coche muy viejo, en el cual esto es indicativo que a lo mejor tendríamos que meter un poco más de ruido a la imagen, a nuestras imágenes sintéticas para que se parezcan a esto. Luego hay matrículas que son completamente irrecuperables, como esta, que está simplemente golpeada, y bueno, esto es muy difícil de simular con imágenes sintéticas. Pero también vimos patrones interesantes y fáciles de corregir, como el caso de las matrículas viejas españolas, ¿no? Que anteriormente me parece que el primer carácter de una matrícula solía ser una letra, seguido por 4 dígitos y luego 2 letras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando generamos nuestras matrículas sintéticas, lo hicimos en base a este patrón, sin tomar en cuenta este patrón. Entonces, por supuesto que nuestro algoritmo no lo hacía bien con las matrículas viejas. Entonces, haciendo ese análisis de error, te puedes dar cuenta de que, mira, una manera muy rápida y fácil de mejorar tu algoritmo es pues haciendo esto que está acá, ¿no? O sea, tomando en cuenta este patrón. O otra cosa que vimos es el caso de las sombras. Estos ejemplos, fíjense este ejemplo, aquí se equivocaba y era porque según la hora del día, según la posición del sol, pues el coche le hacía más o menos sombra a la matrícula. Entonces, si tienes demasiada sombra, tienes el problema de que no logra, o sea, puede confundirse con los bordes superiores de los caracteres. Esto es uno de los problemas que también nos pasaba mucho, y la manera de resolver eso era, pues, tuvimos que mirar alternativas para introducir una especie de sombra sobre la imagen. Entonces, bueno, en base a este tipo de análisis, esto siempre se hace en Machine Learning, diagnosticado underfitting, overfitting. En caso de tener distribuciones de datos diferentes, se hace análisis de data mismatch, y luego este análisis de error pues, se puede ir progresando. Puedes proponer primero un modelo muy sencillo y luego ir haciéndolo más sofisticado o menos sofisticado, dependiendo de los problemas que tienes. ¿Vale? Entonces, otras consideraciones muy importantes que ya he ido comentando, pero que es bueno puntualizar en lista para que las tengamos en cuenta. Algunas consideraciones al hacer data augmentation. Lo primero es evitar introducir suposiciones o sesgos que tengamos nosotros. Por ejemplo, en el equipo todos trabajamos con la suposición de que las matrículas son, como son las matrículas ahora, modernas, 4 dígitos y 3 letras. Pues eso es una suposición incorrecta. Hay que pues, informarse bien y bueno, tener en cuenta qué otros patrones puede haber en la realidad. Ya les he ido comentando, esto también le hacemos mucho énfasis en el máster, buscar siempre tener iteraciones muy rápidas de desarrollo, probar ideas muy simples, verificar el impacto y luego iterar. ¿Vale? Un poco para los que trabajan en desarrollo de software, un poco la mentalidad ágil de desarrollo de software extrapolada a Machine Learning. Es muy importante tener cuidado con los sets de validación, asegurarnos de que tengamos una metodología correcta y hacer análisis de error para verificar las limitaciones de tu modelo y de tu estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando hicimos la primera vez este modelo, pues una persona quería, bueno, había visto varios casos en los cuales fallaba esto, matrículas que estaban rotas, entonces queríamos hacer un super algoritmo para generar imágenes sintéticas que se parecieran más a esto. Pero haciendo este análisis de overfitting, underfitting y data mismatch, viendo todo un poco más concienzudamente, analizando una muestra de imágenes, pues llegamos a que las mejoras eran esta de la letra al comienzo y la sombra, en vez de partirnos la cabeza llegando a imágenes como esta. Entonces es una manera de avanzar con una cierta dirección, es como tener una brújula, ¿no? Esto del análisis de error. ¿Vale? Y bueno, lo último que quisiera comentar hoy, bueno, todas las estrategias que he comentado de data augmentation son
son estrategias pensadas por personas. En el caso de las matrículas, teníamos las matrículas Frankenstein y Kandinsky, que son simplemente creativamente pensamos cómo generar imágenes que simularan las imágenes reales. En el caso de corrección de nombres también lo pensamos a mano, o sea, lo pensamos nosotros como seres humanos, y lo mismo con lo de los currículum vitae. Entonces, otro tema que está muy de moda ahora en Machine Learning es, bueno, ya tiene también un par de años, tampoco está nuevo, son un tipo de red neuronal que se llama las redes adversarias generativas, Generative Adversarial Networks, que son redes neuronales que permiten también crear datos sintéticos, crear datos falsos, ¿vale? Antes de entrar en el análisis de arquitectura de la primera arquitectura que se propuso, les muestro este ejemplo de un caso real bueno, son todas imágenes de personas generadas por ordenadores, ¿vale? O sea, un ordenador ha visto muchas imágenes de personas y en base a eso puede generar imágenes al azar de personas nuevas. Entonces, lo interesante es la progresión que ha habido, ¿no? De 2014, el objetivo era intentar hacerlo lo mejor posible en blanco y negro. Luego nos dimos cuenta que lo hacíamos bien y pasamos a color en 2015 con imágenes de baja resolución. Fuimos mejorando la resolución y ya, bueno, el estado del arte, esto ni siquiera es de este año, desde el año pasado, pues llegamos a fotografías que inclusive yo pensaría que son personas reales. Esto no es una persona real, esto es una fotografía que ha generado una red neuronal, ¿vale? Entonces, claro, bueno, si nosotros tuviéramos que hacer un algoritmo que clasifique personas, pues una cosa que se puede hacer es intentar pensar en arquitecturas de redes neuronales como esta. No es el objetivo de la charla, así que tampoco hay que ponerse muy técnico con esto, pero estas redes neuronales lo que hacen son dos redes neuronales, una red que se llama generador, que en base a ruido, a una secuencia al azar de números, puede generar imágenes, y lo que busca esta red neuronal es engañar a otra red que llamamos discriminador. Esta red neuronal se especializa imagínense que tenemos una red neuronal que mira billetes y dice, este billete es falso, este billete no es falso, es correcto, está emitido por el Banco Central. Entonces, ese sería el discriminador y tendríamos otra red neuronal que compite con esa red que genera billetes falsos. Entonces, ponemos dos redes neuronales a competir entre ellas. Y bueno, es muy difícil de entrenar esto porque hay que asegurarnos de que ambas redes neuronales vayan aprendiendo en paralelo y no que una domine a la otra. Pero lo chulo es que si logras entrenarlas, puedes conseguir resultados muy interesantes como este, ¿no? Y bueno, si puedes generar algoritmos que hagan resultados tan convincentes para un ser humano, pues esto es otra estrategia diferente para generar datos sintéticos, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos de redes adversarias. Esto es generación de imágenes naturales. Estos son mariposas en el 2016, perros en el 2017. Estos son, de nuevo perros en el 2018. Fíjense que progresivamente vamos mejorando en cuanto a la calidad de imágenes falsas, imágenes sintéticas, ¿no? Y también está este caso que es muy famoso, que es, transformaron un caballo en una cebra, ¿no? Esto lo que hace un algoritmo es ir frame a frame del video transformando esto en una cebra. Algo que es muy interesante de este ejemplo es, fíjense cómo el algoritmo, además de transformar la textura del animal, también transforma el contexto en el que está el animal. Porque los caballos suelen estar en ambientes un poco más templados como Europa, mientras que las cebras suelen estar en ambientes más cálidos, más áridos como África. Entonces el algoritmo se fija en esos patrones y realmente nos engaña, ¿no? O sea, a mí me ponen esto y yo no sabría bueno, a lo mejor sí, si estoy más especializado en animales, pero a primeras te engaña, ¿no? Y también pinta los topes de los postes. Sí. Sí, también los pinto. Sí que los pinta, ¿eh? Sí. Sí que lo hace. Y bueno, esto es otra red neuronal más propuesta en este caso son investigadores chinos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un tema, esto de las redes adversarias es una de las fronteras que hay ahora en aprendizaje supervisado, en
Machine Learning, que bueno, todavía se está desarrollando, no está tan maduro como otras aplicaciones. Entonces, bueno, también no es el objetivo de la charla, pero es un tema que a mí personalmente me parece apasionante. Y nada, por si alguien quisiera profundizar más, pues están estas dos publicaciones que una de ellas fue, bueno, no sé si ambas, como mínimo la primera fue escrita por Ian Goodfellow, que es el investigador que propuso la primera red neuronal, la primera arquitectura que hacía esto. Entonces, este señor que está acá es uno de los investigadores estrellas en esta área y bueno, ha escrito estos tutoriales para aprender de esto. ¿Vale? Y bueno, pues eso era lo que quería comentarles hoy. De nuevo, muchas gracias por venir y si tienen alguna duda, pues estoy aquí para ello.